Un gusto amigos, ¿cómo están? Muy buenas tardes, estamos ya en vivo en Estelar 99.7 FM. En el primer bloque estuvimos a un experto también en vinos, al señor Mar Pidox, y en el segundo bloque tenemos una invitada súper especial que se conecta desde la ciudad de Guayaquil, provincia del Guayas. Es una amiga de la casa, ella es experta en temas educativos, ella es analista de políticas educativas, también ha sido subsecretaria de Educación de la zona 8. Señores y señores, doy la bienvenida a la educadora Erika Lainez. Estimada Erika, bienvenida, qué gusto, buenas tardes. Encantada, Omar, de poder acompañarlos una vez más en esta su casa Radio Estelar. Eh, bueno, querida Erika, hemos visto también muchos temas educativos, muchas reformas de leyes, hemos visto cambios de ministro de Educación, tú que has estado también como funcionaria pública en el ámbito público y privado. eh, Se titula también Los retos que tenemos como educación ecuatoriana y latinoamericana. Y un tema también que ha estado en el debate en el tema educativo es recomendable que los estudiantes tengan sus dispositivos móviles libremente en las aulas de clases o tiene que haber un tipo de restricciones. Aunque no lo parezcan, ha habido estudiantes que han denunciado a sus profesores por quitarles el teléfono en el aula de clases. Pero ¿cuál es y cómo queda esta normativa ya con el Ministerio de Educación? Porque ha emitido algunos acuerdos ministeriales que a veces son confusos. ¿Cómo es el tema y cómo se debe manejar el tema de que los estudiantes tengan sus teléfonos móviles en el aula de clases? Bueno, el último acuerdo que se estableció precisamente establece que a partir exactamente de décimo de básico, los estudiantes van a poder portar su celular, pero siempre y cuando sea con fines académicos. Es decir, que si el docente va a utilizar para realizar alguna actividad o a lo mejor realizar alguna prestación que tenga que ver con su materia como tal, entonces el estudiante va a poder, en este caso, portar el celular y hacer uso de esto desde los estudiantes de décimo, obviamente hasta tercero de bachillerato. ¿Qué es lo que pasa cuando obviamente no hay, digamos que esta comunicación dentro de la institución educativa, que es lo que usted está mencionando, Mar? Porque obviamente los estudiantes cuando ingresan a clases, lo primero que tiene que hacer la autoridad de la institución educativa es marcar las normas y marcar las reglas. Entonces, enviar, ¿por qué no?, un comunicado general a todos los padres de familia, con, ¿por qué no?, incluso acompañado de una circular o hasta incluso de las reuniones presenciales que se hacen al inicio de clase, para que conozcan cuáles van a ser las reglas establecidas. Si la autoridad de la institución educativa no empieza con estas normas, pues obviamente va a haber esta confusión en el momento en que ya se empiece a dar el inicio de clases de si sí lo puedo usar, no lo puedo usar, de qué manera lo uso, en qué horas, con qué frecuencia. Y obviamente también los padres en casa, porque todos somos padres de familia y sabemos también que está la responsabilidad, esa corresponsabilidad que también tiene que existir por parte del padre de familia, que hay que explicarle al hijo en la casa, o sea, si en realidad tú tienes una norma dentro de la institución, la tienes que cumplir, así como hay normas, obviamente también dentro del hogar. Y lo que más en realidad preocupa y que entiendo totalmente también a la parte educativa es que definitivamente va bajando un poco también la calidad, la atención que presta el estudiante también en clase, porque al estar distraído con un móvil o con un teléfono celular, definitivamente no va a estar al 100% apto para poder captar las clases. Y por eso se ha optado, no solamente aquí en Ecuador, sino ya en varios países del mundo, en obviamente optar por manejar, sí, la parte técnica porque, y tecnológica, porque definitivamente también tenemos que avanzar y el perfil del estudiante tiene que ir cambiando, porque si no estuviéramos educando para un mundo que ya no existe, pero al mismo tiempo marcando las reglas de manera muy concreta y directa, sobre todo. Qué excelente explicación que nos da Erika Lainez, experta en temas de educación. Y en esa misma línea, querida Erika, también había un proyecto de ley, no sé qué ha sucedido, porque a veces hay bastante abundancia de leyes que presentan varios asambleístas, pero bueno, al parecer no se llegan a concretar en el segundo debate y se publican en el registro oficial de nuestro país. En esa misma línea, yo quiero también preguntarte a ti, había un proyecto de ley que se quería restringir el uso de celulares o que haya un poco más de control en los menores de edad. Tú también tocaste este tema en algunas entrevistas y preguntarte qué pasó con ese tema. ¿Se dio la reforma legal o netamente solo siguen el proyecto de ley para restringir que los menores de edad? Todavía, sí, efectivamente, Omar, todavía sigue en proyecto porque el ministerio aún no ha difundido aún ningún acuerdo que especifique normas claras o que a lo mejor establezca si los alumnos recién a partir de los 16, 15, 16 años, que era lo que establecía la última, en este caso, propuesta de ley que se estaba dando.
Y pues obviamente todas los que estamos a cargo de educación estamos expectantes, ¿no? Como criterio personal, en realidad pienso que la juventud, sobre todo, en cierto modo, tiene que terminar de desarrollar su cerebro como tal. Y por lo tanto, incluso la corteza prefrontal definitivamente en el ser humano termina de desarrollarse a partir de los 21 años. Por lo tanto, para poder tener un criterio de cómo poder manejar una red social, de cómo poder manejar un dispositivo como tal, yo creo que sí habría que a lo mejor establecer una norma muy específica, sobre todo a los niños y a jóvenes que tengan hasta 15 años, tienen otro tipo de dispositivos que pueden utilizar. Y obviamente también se puede acompañar, ¿por qué no?, con cierto uso también de a lo mejor reglas o a lo mejor bloqueos parentales que se pueden dar también en los dispositivos o como cuando uno en casa tiene obviamente su red móvil y uno sabe qué programas o también en la televisión qué programas poder ver con los jóvenes de la misma manera, ¿no? Y poder obviamente también entablar, porque aquí entra también el Ministerio de Telecomunicaciones en el tema obviamente de la ampliación de también de las redes sociales y entran también pues las redes sociales como tal que habrían que haber unas restricciones bastante considerables. Esto pues obviamente habría que ponerlo en la mesa, analizar con los expertos y ver de qué manera se puede hacer. Sobre todo porque hoy en día nos estamos dando cuenta y hablando de los desafíos como tal también, nos vamos dando cuenta que sigue avanzando todavía toda esta parte de la violencia y el acoso escolar. Y mucho acoso escolar y mucha violencia se da también a través de las redes. Y los jóvenes, pues hoy en día también se ven inmersos incluso a ser captados por las bandas delictivas a través de estos medios. Mi querida Erika, tú que eres experta en temas educativos y gracias también por compartir todo esto a las personas que te miran, que te escuchan aquí en Radio Estelar 997. Recordarles también que estamos en vivo, exactamente son 4:46 de la tarde y estamos también en Facebook, en TikTok y en nuestro dial FM. Querida Erika Lainez, yo también quiero consultarte, ¿no crees que es el reto de Latinoamérica un cambio también de paradigma tecnológico? Porque mira, te voy a hablar casos que a veces no es bueno compararlo, pero es necesario. Hay chicos que han comenzado a hacer dinero jugando a los 16 años en YouTube, en estas plataformas de Kik, de TikTok, y han comenzado a hacer una carrera que a veces no han tenido ni siquiera una carrera universitaria, pero hoy con estos cambios tecnológicos están haciendo una carrera, han hecho dinero, tienen empresas y han comenzado de ceros. Lo que yo quiero preguntarte a ti, ¿no crees que también ya es una responsabilidad del Estado y debemos dar ese gran salto para no solo que los chicos tengan tecnología, sino aprendan a explotar y a manejar nuestros adolescentes y niños del país esta tecnología que hoy tenemos a mano, que antes no lo teníamos nuestra generación, pero que hoy con las redes y la tecnología pueden hacer maravillas en el país, querida Erika? Sí, ahí entra precisamente la conciencia digital, ¿no? Que es donde tenemos que trabajar no solamente los educadores, sino también la familia. Y como tal también integrar, o sea, el Estado también debe integrarse, porque esto se debe manejar incluso como contenidos que se deben dar dentro del espacio educativo, de tal manera que obviamente los estudiantes sí utilicen la tecnología, pero de la mejor manera, que la exploten para poder desarrollar de la mejor forma ese potencial que ellos tienen, esas habilidades que van desarrollando y que van descubriendo también a lo largo de toda la vida. Hoy en día la mayoría de chicos sueñan con ser youtubers. Y está bien hasta cierto modo, si a lo mejor yo descubro que tengo una habilidad y que ese va a ser mi potencial para yo poder desarrollarme y poder ser exitosa en la vida, lo hago de la mejor manera, pero con formación. Eso es lo importante que en realidad la juventud tiene que tener claro. Tiene que venir acompañado de una formación y tiene que venir acompañado también en este caso, de regulaciones gubernamentales. Mi querida Erika, yo he revisado varias conferencias de temas educativos y bueno, tú me corregirás o complementarás lo que yo menciono. La educación en Latinoamérica, la educación pública sobre todo, ha tenido un retroceso bárbaro desde que inició la pandemia. No ha mejorado la educación, no hemos podido explotar todas las herramientas digitales que tenemos a diferencia de años atrás. ¿Cuáles son los desafíos que debe enfrentar Latinoamérica para mejorar la educación primaria, secundaria y hasta universitaria que tiene Latinoamérica y los gobiernos? ¿Qué desafíos tienen hoy los gobiernos en la actualidad, querida Erika?
una de las brechas bastante importantes, que es la brecha digital y que obviamente como educadores hemos venido observando, que se ha venido dando, digamos que de manera paulatina, como bien lo mencionaste, Omar, desde la pandemia. Sin embargo, efectivamente todavía no hay ese acceso al 100% en áreas rurales, por ejemplo, o en la Amazonía, con el acceso al Internet, o tampoco tienen dispositivos, tampoco existe esta parte de capacitación docente, porque sigue siendo limitado. Mientras esto no cambie, mientras en realidad no se trabaje en un proyecto, ¿por qué no? Dentro de un proyecto de ley incluso, que tiene que estar de manera transversal, mientras no se trabaje de manera concreta en esto y sobre todo en la parte de la capacitación docente, porque podemos crear el mejor modelo educativo en virtualidad para poder llegar a cualquier rincón del mundo. Pero si no tenemos a un docente muy capacitado y si no tenemos una metodología bien estructurada para poder sobre todo brindar la mejor educación a los estudiantes, eso no se va a poder conseguir. Y bueno, esas son unas de las dificultades en realidad que de cierto modo pues tiene en este momento el gobierno, entiendo yo, aunque bueno, se escucha y ojalá, de verdad creo que los educadores lo pensamos de esa manera por el bien del país, ojalá que exista más inversión y que esta inversión vaya destinada precisamente a programas que permitan que no solamente, es que en muchas ocasiones se piensa que crecer o que a lo mejor cerrar la brecha de la deserción escolar es seguir construyendo escuelas y no necesariamente es crear espacios físicos, sino que también se puede trabajar en espacios virtuales donde a lo mejor vamos incluso a hacer, ¿por qué no?, un ahorro significativo para el Estado, para la institución educativa y para el mismo padre de familia. Amigos, estamos en vivo, exactamente son las 4 de la tarde con 51 minutos, estamos en Facebook, en YouTube y en nuestro TikTok Live, estamos también en nuestro Dial FM, estamos hablando con la docente, experta en políticas educativas, Erika Lainez. Hemos hablado también sobre los retos que tiene la educación y sobre la conciencia digital. En este mismo punto nos llama la atención que hay zonas como la Amazonía que no tengan internet cuando ahora ya es accesible con las de Starlink, ya pueden tener en cualquier recóndito del mundo, pueden tener acceso a internet, pero es una pena que todavía en Ecuador existan zonas donde no se puede obtener acceso al internet. Y un punto también que tú lo has abordado, mi querida Erika, en diferentes espacios, es cómo crear en Latinoamérica, no solo en el país, cómo crear, fomentar y que sea una política de Estado las aulas inclusivas o que algunos lo llaman aulas incluyentes para los que los niños puedan acceder a una mejor educación en las entidades públicas. Fíjese, Omar, que a veces, en ocasiones, se piensa que dentro de un espacio virtual no se puede hacer inclusión, porque a lo mejor se puede considerar que es un poco más complicado. Sin embargo, del análisis y de la experiencia que he tenido en participar, incluso en uno de los primeros colegios a nivel nacional, Ajá. con una modalidad totalmente virtual, la acogida que tienen los estudiantes neurodivergentes o con necesidades educativas, como lo entendemos muchos, definitivamente va a poderles brindar a él un espacio, primero un espacio y un entorno seguro. Cuando pensamos también de repente en algún tipo de neurodivergencia o cuando pensamos a lo mejor en algún tipo de necesidad de apoyo psicológico como tal, definitivamente el aula virtual va a ser el mejor espacio de desenvolvimiento de los estudiantes. ¿Por qué? Porque el padre de familia primero va a tener el tiempo, porque obviamente las clases, al estar de manera virtual, también se pueden a lo mejor reprisar en cualquier momento en que ellos lo necesiten, o también se puede hacer un programa específico con ellos, de tal forma que la familia está siendo acompañada, el estudiante tiene también un acompañante que lo está atendiendo en ese momento en la hora de clase y definitivamente va a haber una programación y una planificación específica para ese niño o para esa niña, de tal forma que obviamente el informe o a lo mejor la necesidad que tenga el estudiante va a poder irla abordando de mejor manera y va a poder avanzar mucho más rápido. Cambia un poco de repente la Ok. perspectiva ya cuando estamos en la parte presencial, sin embargo no es imposible, porque también de la experiencia que he tenido en entornos Ajá. presenciales, es importante sobre todo trabajar primero en la cultura,
primero en la cultura que hay a nivel de toda la institución educativa, porque si no todos entendemos, no todo el entorno educativo entiende qué es una inclusión y que nosotros y cómo tenemos que trabajar como estudiante, como docente, también como rector o como autoridad de la institución, es muy difícil poder de cierta manera sostener a una familia. Pero es importante conocer precisamente cada una de estas características para que obviamente acompañados también del DESE se pueda dar la mejor oportunidad de estudio y que el estudiante también, porque aquí también hay algo importantísimo. En Ok. ocasiones y yo entiendo en cierto modo a lo mejor la necesidad que una familia quiere al tener a su hijo incluido dentro de una institución regular y más aún de manera presencial. Porque en ocasiones se piensa que si el niño no socializa dentro de una institución educativa, no se va a poder desarrollar. Pero hay otros espacios donde también se pueden desarrollar. Pero obviamente, si es que no tenemos muy claros cada uno de estos parámetros, definitivamente el DESE, en este caso la Consejería de Estudiantil, que son en este caso con apoyo también de los psicólogos de la institución Ajá. educativa, no van a poder obviamente caminar. Es importantísimo también que el padre de familia sea muy sincero en el momento en que hace la admisión en la institución educativa para poder conocer, como yo siempre digo, el perfil de entrada del estudiante, porque así mismo van a tener otro perfil de salida, pero se necesita este perfil de ingreso para poder trabajar de la mano con los especialistas, con los informes que obviamente cada uno de manera particular, cada estudiante tiene y obviamente poder salir adelante. Hoy en día hay mucha facilidad también ya en comunicación con el distrito para poder trabajar de manera conjunta, si es que existe pues en algún momento alguna dificultad. Hay padres que en cierto modo a veces también de repente podría pasarnos que no aceptamos, ¿no? Y obviamente también es entendible, pero de la mejor manera, para eso están los educadores y está la Sí. autoridad de la institución para poder indicar que de repente no es una persecución o que a lo mejor no estamos queriendo hacer algún tipo de daño, sino más bien somos los acompañantes en el camino de sus hijos para poderles brindar el mejor espacio y sobre todo la mejor experiencia durante toda su etapa escolar. Querida Erika, excelente tu explicación. Y tú también trataste un tema que me llamó la atención y es el tema que la educación online. Sabes que hoy día hay el tema telemático, las plataformas digitales, sea Zoom, Google Meet, es ya prácticamente un tema que se está haciendo cotidiano para reuniones, ya no necesitas asistir de un lugar a otro. Yo te cuento, yo soy abogado y tú las audiencias, la mayoría que te están poniendo ya son vía Zoom o Google Meet. Entonces tú ya no tienes la necesidad como antes de viajar a la Amazonía, al Guayas. Hoy la entrevista lo estamos haciendo con plataformas digitales. Es prácticamente la nueva normalidad que se viene ya en esta revolución digital que estamos viviendo. Tú pides tu comida con el teléfono, tú pides tu carro con el teléfono, con tu móvil. Usas estas herramientas tecnológicas, la IA. Y yo veo, he tenido amigos que a los 40 años han decidido ponerse a estudiar. Algunos en estas carreras online, en lo que es el bachillerato. Pero tú que manejaste una unidad educativa online, que la educación es netamente online, de manera remota, consultarte algo. ¿Cuál ha sido la aceptación las personas en Ecuador están optando por estudiar de manera online hoy día la educación secundaria? Conforme va avanzando el tiempo, obviamente como seres humanos nos vamos adaptando también a la tecnología, ¿no? Y bien lo has mencionado, Omar, hoy estamos conectados aquí teniendo esta amena entrevista y lo agradezco Gracias. muchísimo, agradezco mucho por el espacio. Y de esa forma, cada una de las actividades que nosotros tenemos, no solamente el abogado, también el estudiante, también el profesor, también el ingeniero, también a lo mejor el médico. El otro día estaba fuera del país y necesitaba hacer ver a mi hijo y me hizo la consulta de manera virtual. Entonces, ahí es donde nos vamos dando cuenta que definitivamente la tecnología rompe ese esquema, ¿no? De que solamente tengo que ir de manera presencial para poder aprender.
La familia está confiando más en los procesos. La familia al inicio sí estaba un poco escéptica, pero conforme ha avanzado, definitivamente yo me voy dando cuenta que la aceptación es muy grande. La brecha, en este caso también de estudiantes que van acogiéndose o que se van integrando a la educación en línea, se va sumando, porque primero, porque optan por un espacio totalmente seguro, algo que lamentablemente, pues bueno, en este momento como país estamos pasando, y que obviamente dentro de un espacio virtual ellos van a estar desde la comodidad de su casa, van a estar muy tranquilos, los padres de familia estamos tranquilos porque sabemos que nuestro hijo pues está en el entorno virtual y que no va a tener ningún proceso a lo mejor fuera de casa. Y de la misma manera también, pues también piensa el padre de familia en la economía. Cuando vamos de manera presencial, obviamente el estudiante tiene que tener un gasto en alimentación, también en vestimenta. En muchos colegios obviamente utilizan un uniforme, ahí hay un gasto extra también. Y el transporte. ¿Cómo voy de un lugar al otro? Si vivo al frente, ok, a lo mejor cruzo la calle, pero si vivo mucho más lejos, todo eso va sumando. Entonces, hoy en día el padre de familia está validando mucho y obviamente va reaccionando también a que definitivamente, así yo esté en cualquier parte del mundo, voy a poder optar por seguirme educando, y sobre todo porque siempre pensamos en que nuestros hijos pues tienen que superarse para ser mejores personas, seres humanos y profesionales a lo largo de toda su vida. Y que el fin sea romper todas estas barreras que a veces hacen que no puedan acceder a una educación primaria, secundaria. Y como te digo, no solo también los jóvenes, sino personas que tienen 40 años, que hoy día trabajan y muchas de las veces pueden estudiar también vía online después de su trabajo. Y obviamente ellos quizás no pueden viajar de un cantón a otro, de una ciudad a otro, por su trabajo también, lo que hace que sea más accesible y puedan acceder a una unidad educativa, si es que están desde su casa, se conectan desde su teléfono, desde su computadora y puedan seguir educándose. Y lo importante de esto es romper las barreras educativas. También mi querida Erika, Totalmente, Omar. yo quería también consultarte algo a ti. Tú de pronto manejas cuál es la estadística de personas que pasan ya los 40 años que están estudiando y han decidido terminar el bachillerato en Ecuador de pronto. Aproximadamente hasta el año pasado que estuve haciendo por ahí una investigación, habían más de 4 millones de personas que todavía no habían culminado su etapa escolar. Puede ser a lo mejor desde la etapa inicial hasta tercero de bachillerato, pero es un número bastante considerable, sobre todo conociendo que tenemos programas como por ejemplo el de los bachilleratos acelerados o la educación inconclusa, que se la conoce así en el Ministerio de Educación. Y obviamente preocupa porque de repente a lo mejor falta un poco más de impulso, podría ser que a lo mejor los docentes no están muy bien capacitados y por esa razón de repente a lo largo del camino las personas no culminan a lo mejor también sus estudios. Siempre tiene que existir este acompañamiento, ¿no? Para que obviamente también el estudiante, así sea mayor de edad, tenga la oportunidad de saber que no tiene que quedarse ahí, sino que tiene que seguir avanzando. Como nota prioritaria, yo creo que uno de los desafíos más grandes, y creo que todos los conocemos, los que somos educadores, si no hay una capacitación efectiva en la docencia, definitivamente la educación en un país no avanza. Obviamente los recursos son importantes y por eso mencionaba también que qué bueno que se esté optando, ojalá así sea y que se invierta realmente en educación. Un país que definitivamente esté educado es un país que va a cambiar, un país que va a seguir adelante y sobre todo pues hay que apostar a la juventud y a la formación para poder seguir superándonos. Gracias también por esta explicación, mi querida Erika Lainez. Hemos estado aquí en vivo con la analista en políticas educativas. Ella también es docente, ha sido ex subsecretaria de Educación de la Zona 8, lo que se comprende el Guayas, y nos ha estado hablando sobre varios puntos y retos que tiene la educación, secundaria, primaria o bachillerato también, o tema escolar en nuestro país. Mi querida Erika, agradecerte por tu tiempo. Radio Estelar es tu casa. Gracias también por tu tiempo. Espero también que cuando estés por Quito, tenerte de manera presencial. ¿Algo que quieras añadir a la parte final? Bienvenida, mi querida Erika. Encantado, Mar, como siempre un gusto poder compartir con ustedes esta dinámica y poder compartir un poco también de las experiencias que como docentes podemos tener. Bueno, yo creo que sobre todo recomendar a las familias que siempre estén vigilantes,
que siempre estén atentas a los signos que de repente o a lo mejor a las alertas que nos dan nuestros hijos. Eso nos va a dar sobre todo la oportunidad de actuar a tiempo si es que lo amerita o si existe a lo mejor alguna irregularidad dentro del sistema educativo o a lo mejor si existe algún tipo de abuso, algún tipo de acoso, algún tipo de bullying. Pero en ocasiones nos estamos tan desconectados de la familia y sobre todo tan desconectados de nuestros hijos que no nos permitimos ver lo que está pasando dentro del mismo entorno familiar y por ende, pues obviamente los chicos están solos y no tienen la oportunidad de a quién acudir para poder contar lo que les está pasando. La familia es primordial dentro de una sociedad y si no construimos familia, no estamos construyendo un país mejor. Entonces creo que es responsabilidad de nosotros los padres cuidar el entorno familiar y cuidar a nuestros hijos y sus pasos también. Qué excelentes palabras de nuestra invitada Erika Lainez. Ella es experta en temas educativos o en políticas educativas de nuestro país. Estamos en vivo, también pueden volver a ver esta entrevista en Facebook, en TikTok y en YouTube nuevamente aquí de Radio Estelar 99.7 FM. Gracias a nuestros cerca de 90,000 seguidores en Facebook, gracias a nuestros cerca de 13,000 seguidores en TikTok, gracias a toda la comunidad que hace Radio Estelar 99.7 FM. Sin más que agradecerles también, déjenme decirles que el siguiente jueves tendremos otros invitados y a las 18 horas viene Energía Total Plus. Gracias a todos. Seguimos con la programación regular de Estelar 99.7 FM. Gracias a ti, Erika. Muchas gracias. Buenas tardes, gracias, Oscar, un gusto.